Estamos a un amigo que hoy nos acompaña y queremos darle ya la bienvenida. Está con nosotros Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, promotor de distintas iniciativas de la sociedad civil, lo comentábamos antes del programa, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, un hombre con una historia. Mira, se juntó, solo les quiero decir, se juntó afuera del estudio de la radio Pedro Carcuro y Francisco Santos, dos hombres con historia y trayectoria increíble. Te queremos dar la bienvenida, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Francisco. Tocayo, muchas gracias, Mara, muchas gracias. Oye, y así partimos después de varios días sin radio, trajimos lo mejor de lo mejor. Claro. Sí, partimos con todo. Oye, partamos analizando, Francisco, la situación latinoamericana desde tu punto de vista. Te tocó estar desde el periodismo, después desde el gobierno, después desde la vía diplomática. ¿Cómo estás viendo tú la situación en la región donde, bueno, comentábamos antes también, algunos de nuestros países han vivido situaciones similares y hoy día vemos, al menos dentro de los gobiernos, una especie de ola roja, si se quiere, a propósito de los dirigentes del socialismo del siglo XXI, que están básicamente liderando los países con algunas excepciones, como el caso argentino, por ejemplo, pero se ve una tendencia más o menos clara. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, cuando se firma la declaración democrática de la OEA en el 2001, precisamente el 11 de septiembre, cuando vienen las Torres Gemelas, estaba Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos en Lima, para firmar ese documento tan importante. Había una dictadura en la región. Hoy hay 4. Hoy hay 3, digámoslo así, muy claramente. Está Cuba, está Nicaragua y está Venezuela. Y hay 2 países con serísimos problemas de gobernabilidad, donde hay, o 3, donde hay problemas de legitimidad democrática muy fuerte. Está obviamente México, que México es un problema inmenso. México hoy es una narcocracia, la mitad de México está manejada por el narcotráfico. La reforma al tema judicial, que aparenta ser muy bueno, es la destrucción del sistema judicial, y yo creo que México, la última elección libre que tuvo México es la que acaba de pasar. Ahí va a haber un régimen de partido con algunas, digamos, con algunas semblanzas de democracia, pero creo que México también va a dejar de ser una dictadura vital. Tú tienes Bolivia también, que tiene serísimos problemas institucionales, y tienes por el otro lado tienes el problema de Bukele en El Salvador, donde a pesar de su apoyo, a pesar de, digamos, de las formas, es un país donde se ha perdido el debido proceso, donde hay problemas de libertad de expresión, etcétera, etcétera, y los ciudadanos tomaron la decisión de entregar ese pedazo de democracia, una parte importante de la democracia, que es el debido proceso en los procesos judiciales, a cambio de la seguridad. Eso no es, digamos, no es casual. Aquí tenemos en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, una transformación en el mundo que nos ha impactado también mucho. Cuando Putin se toma Georgia, una parte de Georgia, y no hay reacción de Occidente, dice, yo creo que me toca ir y probar más. Y pocos años después se toma Crimea y tampoco hay reacción. En China viene una reforma muy grande de la personalidad del gobierno con Xi Jinping, que ya pasa de ser un gobierno pragmático con Occidente, etcétera, a ser uno de competencia brutal y de rivalidad y de imperio. Y tienes Irán, que también es nuevamente Estados Unidos como que le dio un cierto margen, como se lo dio a Cuba en ese entonces Obama, que creo que fue uno de los peores presidentes en materia de política exterior. Y esto acaba generando, creo que en los últimos, nuestro amigo Putin se toma Ucrania, viene la guerra de Gaza, y creo que ahí estalla ya la configuración de lo que yo creo es la nueva Guerra Fría. Yo diría que es la Guerra Fría 2.0, que no es entre comunismo y capitalismo, sino entre libertad y democracia, y autocracia y dictadura. Y lo que vemos son las autocracias y las dictaduras trabajando conjuntamente, las democracias no tanto, y un poco
dejando solo a quienes peleamos por la democracia en las regiones, pero por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, el seminario que vamos a hacer mañana acá sobre China, Rusia, Irán y su injerencia y el daño que hacen las democracias latinoamericanas. Ya lo hicimos en Buenos Aires, ya lo hicimos en Montevideo, vamos para Brasil, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Panamá, en fin, porque necesitamos que esto se vuelva un debate, porque estos países tiene una capacidad de irrupción democrática tan grande que si nosotros no somos conscientes, vamos a perder la democracia en la región. Es decir, la región está en peligro, la democracia y la libertad en la región está en peligro. Bueno, estamos conversando con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia entre los años 2002 y 2010. Y se habló muy largo, dígame, córtame, dígame, no más. Es que es muy interesante, pero acá hay dos elementos que son tremendos, porque lo primero es que en la región tenemos bastante debilidades institucionales que permiten que estos distintos gobiernos más autoritarios vayan penetrando a través de distintas formas, intercambios comerciales, económicos, políticos. ¿Cuál crees tú que son las principales falencias institucionales que ves en toda la región, que más o menos son parte de nuestra idiosincrasia, por decirlo así? Y ¿cuáles son los principales riesgos de estas asociaciones con gobiernos que no son democráticos? Pues mire, lo primero es falencia de información. No entendemos cómo es que operan cada uno de ellos. Y le doy 3 ejemplos de China. China construyó una represa en Ecuador, Corocoro. Le dijo, obviamente no fue licitada, fue entregada por Rafael Correa, y China le dijo, yo se la construyo, $700 millones y le va a resolver todo el problema de energía. Muchos años después vale $3.000 millones, y no es que China haya asumido la diferencia, no, los ecuatorianos asumieron la diferencia, o sea, ellos tienen que pagar la diferencia. No la han entregado porque tienen gravísimos problemas estructurales, tienen unos problemas brutales en materia ambiental, y no resolvió el problema de la luz. Y hoy esa deuda hace parte de la trampa de la deuda que sufre Ecuador con China. Ejemplos como esos hay un montón a lo largo y ancho de América Latina, y no contamos y no entendemos que hacer negocios con China tiene un costo brutal. Tiene un costo en transparencia. Ahorita en Colombia hay una licitación que tuvieron que sacar a una de las empresas porque eran la misma empresa prácticamente con 2 nombres distintos licitando para ganársela, y se descubrió, y pues a una de las les dijeron, mire, ustedes no pueden estar acá. Tengo todas las historias para contarles en ese sentido. Y China ya pasó de tener el poder de construcción, porque el soft power, ese poder de cooptar la academia está totalmente cooptada. La academia en materia de sinología o de estudio de China, ya eso. Encontrar un experto en China, en América Latina, que hable del problema de derechos humanos de los uigures es imposible. Ninguno le va a hablar de eso. Están súper cooptados. China acaba de hacer un evento en Brasilia sobre los nuevos derechos humanos en América Latina. China hablando de derechos humanos en Brasil con países de América Latina. O sea, esa es la narrativa, es lo que se está imponiendo, y para allá vamos, sumado a un montón de negocios donde el sector privado gana muy buena plata, están felices, jajaja, pero tiene un costo en soberanía inmenso, que ustedes lo ven en Argentina con la base satelital de Neuquén, que es una pérdida absoluta de soberanía. Allá no entra un argentino. ¿Se imaginan que esa base fuera americana? Toda la izquierda protestando, ya, que fueron, que... Como es China, no hay nadie que diga nada. Hay ese, digamos, ese. Rusia es otra cosa. Rusia es disruptivo, no aporta nada distinto a la disrupción democrática. En las elecciones de Colombia, entre los últimos 4 meses, en el 2022, entró una plata inmensa
a las campañas a través de bots y a través de todas esas de redes sociales para subir un candidato, para bajar otro, lograron el objetivo, esa plata venía de allá. Hoy Petro tiene bodegas patrocinadas por Rusia, una de ellas en Polonia, por ejemplo. En la elección en Eslovenia, los rusos hicieron un video con inteligencia artificial desacreditando a uno de los candidatos, el más pro-occidental. Era la época de la veda de elecciones, no pudieron desmontar esa narrativa, y eso fue una de las razones por las cuales el candidato prorruso ganó. Y eso es un país desarrollado. Imagínense lo que están haciendo acá. Lo que hacen no solo con RT, que no es no es un diario informativo, es un emisario de propaganda rusa, de propaganda disruptiva rusa. Hispano, que es lo mismo que hace, eso lo hace Hispano, es lo mismo, está empezando, pero está creciendo. Irán ya tiene y Rusia tiene una cosa que se llama el Social Design Agency, que son las agencias que manejan todo este tema de redes sociales para crear su mensaje, para generar disrupción, para destruir y para, en ese sentido, primero generarle problemas a Estados Unidos, porque ya no les importa Chile, no les importa Cuba, no les importa a nadie. Les importa es ver cómo le hacen daño a Estados Unidos, y si de pasada pueden hacer negocios como hicieron o como hacen en Venezuela con Maduro, o destruir democracias y acabar y tener aliados así como Cuba ahí en el Caribe, como hoy Nicaragua en Centroamérica, pues bienvenido sea. Y en ese sentido, Francisco, ¿cómo te parecen que está el estado de la democracia en América Latina? Algo esbozabas anteriormente, pero de repente lo que ocurre con los sistemas democráticos es que se empiezan a buscar alternativas por los problemas propios de la democracia, por la dificultad de resolver problemas, por el ensimismamiento de los dirigentes, por la falta de virtudes cívicas de la ciudadanía, por un montón de cosas que uno pudiera agregar, y que finalmente se empiezan a ver con mejores ojos otros sistemas, como el chino, como en El Salvador, porque uno dice, bueno, es que la democracia no está dando la respuesta a las demandas que hoy día tiene la ciudadanía. ¿Cómo, si tuviéramos que tener un termómetro, ¿cómo calificaría el estatus de la democracia en América Latina? Pues yo creo que en franco retroceso. O sea, la fiebre está subiendo. Estamos, y en ese sentido, la democracia hoy está muy enferma en la región porque no está dando los resultados que debería dar. Aunque le quiero ser sincero, vengo de Argentina y me impresionó lo que vi. Y es que el desespero de los ciudadanos con los 20 años de kirchnerismo le abrió las puertas a Javier Milei, y todo el mundo que dice es un loco, etcétera, empiezo a oír, porque lo oía yo en la gente más humilde decir, es que sabe que el cuento de la libertad nos suena, que nosotros decidamos, que por qué va a tener que decidir el gobierno por nosotros. Me lo dijo un taxista. A un taxista le pregunté, bueno, ¿usted qué opina de que los clubes argentinos puedan privatizarse? Y él dice, si es la decisión de los hinchas, me parece perfecto. Antes ni siquiera teníamos esa opción. Claro. Y yo dije, wow. O sea, usted la libertad para decir, me dijo, sí, señor. Y otro taxista me dijo, veníamos oyendo una discusión con el presidente del sindicato de aerolíneas argentinas, y el tipo me decía, por este señor yo no puedo volver a montar en avión, porque ellos lograron que cerraran las de bajo costo. Yo soy un hombre pobre y la única manera como pude viajar en avión fue con low cost. Pero no, como el low cost le daña a ellos el negocio donde ellos ganan y donde nosotros tenemos que pagar, y ellos paran es para eso, pues el resto de ciudadanos estamos fregados. Eso es una discusión que está creciendo en Argentina. Pues Milei, en el apretón tan grande en el que está, y es un apretón brutal, está en el 50%. Sí, claro. Entonces, sí, estamos un poco en retroceso, pero también hay algunas luces, claro. Y creo que Argentina es una de ellas. Pero ojo, con tiempo.
Porque en un año, si no empieza a dar resultados... Sí, claro. Sí, claro, no. Evidentemente que está ahí en la cuerda floja, puede ir hacia cualquier lado, Milei, pero bueno, esperamos que resulte. En ese sentido, precisamente en los poderes económicos que hay detrás de estos gobiernos totalitarios, es que finalmente estos negocios que se hacen con otros países, finalmente muchos de ellos nosotros también lo hemos visto en Chile, o sea, una diferencia entre competencia, pero también productos subsidiados por el Estado chino, subsidiados por el Estado ruso, que hacen que sean no competitivos con el resto de las industrias nacionales, por ejemplo. ¿Qué tan potente es en relación cuando estos mercados son tan grandes en otros países como los nuestros y la relación política detrás? Cuando estas empresas, muchas de las empresas que prestan los servicios son administradas por el Estado, son empresas estatales chinas, estatales rusas, y en el fondo terminan dominando mercados completos en nuestros países, y finalmente el poder de manipulación que hay detrás de eso con nuestros propios gobiernos. Pero mire, le cuento cómo están en riesgo las cosas. Y esto no es una empresa privada, esto es un mercado. Los carros chinos se tragaron el 30% del mercado en México en un año. En un año. Y son carros que tienen una cantidad de subsidios, porque China no es una economía de mercado. China, y lo que está pasando ahorita con un desplome del consumo en China y una dumping de muchos de los productos que ya no venden en China, lo están vendiendo en todas partes del mundo a unos precios irrisorios, está creando ya unos problemas comerciales muy grandes. Brasil está pensando, en ver cómo cierra el mercado a ciertos productos chinos que entran sin ningún tipo de arancel, porque valen menos de $100 o $200. Entonces, Estados Unidos está pensando en eso, Estados Unidos está pensando en cerrar el mercado chino de carros, etcétera. Que no es que eso sea lo bueno o sea malo. El problema es que ellos juegan con reglas distintas a nosotros. Claro. Ellos es una economía que el Estado maneja, que da ciertas libertades a ciertos elementos del sector privado, pero es una economía digamos de capitalismo estatal, no es de libre mercado, y aprovechan eso brutalmente, las minas de los distintos productos minerales que ellos necesitan. En Perú tiene unos problemas serísimos por abusos en materia ambiental, por abusos laborales. Entonces, bienvenida a la inversión, pero no tenemos nosotros en nuestro continente que aceptar las condiciones que ellos quieren imponer en la manera de hacer los negocios. Y creo que eso es lo que se viene. Ese va a ser el enfrentamiento que se viene ahorita. Obviamente para ellos es mucho más fácil en las empresas, en los países donde el presidente maneja las cosas. Esta represa que les conté en Ecuador fue negociada por Correa. O sea, fue Correa el que se las dio. En Nicaragua están pasando lo mismo. En Venezuela le hicieron un préstamo por $62 mil millones a Venezuela, se lo robaron todo. Y se lo robaron no solo los venezolanos, se lo robaron los mismos chinos también. Hay un contrato de $6 mil millones o $7 mil millones donde los chinos dijeron: le vamos a arreglar toda la infraestructura energética. No hicieron una torre de energía. No lo hicieron. Se lo robaron íntegro. Entonces, esas son las historias que tenemos que contar, porque si no tenemos información sobre cómo operan, lo que han hecho y lo malo que han hecho, no tendremos cómo decir, bueno, aquí hay que parar así, aquí hay que negociar así, señor gobierno, no acepte esto, porque uno ve países como Ecuador o como Uruguay pidiendo un tratado de libre comercio con China, y resulta que eso es un espejismo. China solo compra lo que necesita. Lo que uno produzca y quiera venderle a China, si ellos lo producen, no hay posibilidad de vender. El mejor ejemplo es México, que México tiene como porcentaje, hoy México, que es la economía más moderna de América Latina, tiene el déficit comercial más grande del mundo como porcentaje del PIB con China. No hay otro país que tenga un déficit comercial más grande que ese. Entonces, eso simplemente habla del espejismo, que es tratar de pensar que hay una
posibilidad de comerciar con China, a no ser de que sean los productos que ellos necesitan, la carne, el cobre, el litio, la soja, etcétera, etcétera, productos absolutamente primarios. Y ellos, en cambio, nos venden productos ya elaborados. Bueno, estamos conversando con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Vamos a hacer una breve pausa y continuar conversando con él a la vuelta de esta breve pausa. Volvemos en un par de minutos. Continuamos una muy interesante conversación con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Y Francisco, quería preguntarte por una situación que obviamente marca el destino de la región, por las particularidades que ha tenido últimamente, y el caso venezolano. A Colombia le toca compartir una frontera de más de 2.000 kilómetros con Venezuela. Obviamente han sido los que más han padecido las consecuencias de la inmigración venezolana. Cerca de 3 millones de venezolanos ya están en Colombia y es una situación que sigue afectando a toda la región. A tu juicio, ¿cómo ha enfrentado Latinoamérica lo que está pasando con la dictadura de Nicolás Maduro y cómo debería enfrentarla de ahora en adelante, que pareciera que ya se consolidó finalmente el fraude de las elecciones pasadas? Pues lo primero es que lo hemos manejado con demasiada ingenuidad. En cambio, la contraparte no. China, Rusia e Irán inmediatamente al otro día felicitaron a Maduro por su gran triunfo electoral. Así es. Nosotros aquí, que no, que muestre las actas, y me parece que somos demasiado ingenuos. En ese sentido, el presidente Boric creo que ha hecho un buen papel, decir, perdóneme, pero aquí hay un fraude. Creo que es el único, de la izquierda es el único que ha, por lo menos, dicho eso. Lo de Lula y lo de Petro es vergonzoso, lo de AMLO igualmente. Y en ese sentido, creo que le han dado oxígeno de cierta manera a Maduro para mantenerse en el poder. Lo que pasó en la Embajada de España, donde llevaron a Edmundo a que firmara un acuerdo con el auspicio del embajador, es decir, del gobierno de España, es absolutamente vergonzoso, es inaceptable. Entonces, pues, ellos siempre utilizan la estupidez de las democracias para afianzarse y para reafirmarse. Dicho esto, yo no estoy tan seguro de que se vaya a consolidar la dictadura. El 28 de julio cambió radicalmente el escenario político en Venezuela. El 80-85% de los venezolanos dijeron no queremos nada que ver con esta dictadura. Eso lo tienen claro los venezolanos y creo que lo tiene claro gran parte del mundo. Lo que era un régimen autocrático ahora es una dictadura totalmente aislada, que es la de Maduro. Edmundo, a pesar de que está afuera, va a tener que jugar un papel muy importante. Ojalá lo pueda hacer. Si yo soy Edmundo, yo estaría como presidente electo en Houston haciendo una protesta y citando a todos los venezolanos de Venezuela que fueran a protestar frente a la sede de Chevron, que es la que le está haciendo el negocio y la que está vendiéndole el petróleo dándole los recursos a Venezuela. Estaría haciendo lo mismo en Washington. O sea, hay un papel para jugar en un momento muy importante, ojalá lo entiendan, pero con todo y eso sí se ve una dictadura que se está desgranando. Hay unas peleas internas muy fuertes, sobre todo entre Diosdado y Maduro. A mí no me extrañaría que más temprano que tarde Diosdado le diera un golpe a Maduro y eso acaba por desdibujar y acabar, digamos, todo el proceso que allá existe. Los militares no están con la dictadura. La dictadura utiliza el SEBIN y la DGCIN, que son los aparatos de inteligencia para hacer represión. La policía, de cierta manera, también ayuda, pero ayuda de una manera distinta. Te agarran, te arrestan y te dicen, deme $5,000 y vuelvo y lo dejo salir. Entonces, es un negocio en el que están involucrados, pero obviamente, pues es una dictadura absoluta, es una dictadura radical. Es una dictadura que está utilizando todos los recursos para mantenerse. Es una pelea muy difícil. Lo que nosotros esperamos es que, y lo que debemos hacer todos los demócratas, es no ceder en esta lucha, no aceptar que se queden, porque entre otras, si se queda Maduro, vienen 8 millones de venezolanos para
para que van a salir. Hay encuestas que hablan de que el 30% de Venezuela, de los que quedan, que son como 22, 23 millones, se irían. Son 7 millones de venezolanos. Y esos van a venir a Argentina, a Chile, a Perú, a Colombia, a la frontera con Estados Unidos. Eso igualmente va a suceder y eso igualmente va a pasar. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que jugárnosla todo para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela, vamos a ver unas migraciones igual tan grandes como las que vimos en el 2018, 19 y 20. Oye, Francisco, y en esa misma línea, porque tenemos el concepto, o sea, tenemos Venezuela hoy día, que es una dictadura completamente consolidada y que es difícil ver salida a lo que está pasando. Tampoco hay mucho acuerdo de lo que debiese hacerse. En esa, te pregunto, ¿cuál es tu postura? Pero también yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como región es comprender realmente lo que es una democracia. Se habla mucho de una democracia, pero finalmente lo que vimos en Venezuela fue como Chávez entró de manera democrática, llegó al poder de manera democrática, pero fue destruyendo las instituciones por dentro para lograr esta dictadura que finalmente todo dependía del presidente, la separación de poder y la libertad. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tú ves en la región para que no vuelva a haber un Venezuela en cualquiera de nuestros países, precisamente por creer que la democracia es netamente un tema eleccionario? Difícil uno tener las fórmulas para evitar que eso vuelva y pase. En Colombia está pasando. Petro está destruyendo la democracia colombiana. Petro está destruyendo las instituciones de Colombia. Petro está, todo lo que se ganó en seguridad lo estamos perdiendo, estamos retrocediendo 20 años en materia de seguridad. Este populismo que utiliza la democracia tiene, digamos, una fórmula similar. Llegan como promoviendo, por una parte, el odio, porque llegan por el odio que un sector importante de la población puede tener por deficiencias en la democracia o deficiencias económicas, como si fueran los grandes salvadores. Obviamente no cumplen y no lo hacen porque son tremendamente ineficientes y tremendamente corruptos. Yo creo que el gobierno de Petro es uno de los gobiernos más corruptos de la historia en Colombia. Mienten con una facilidad absoluta, no les importa la verdad. La capacidad de mentir es permanente y nosotros les hacemos el juego. ¿Por qué? Porque no entendemos que ese apoyo que ellos pueden tener, en el caso de Petro es el 30%. Ahí hay un 15% rabioso que no hay nada que hacer, pero hay otro 15% que tiene tiene unos cuestionamientos históricos, cuestionamientos de diversa índole que no hemos atendido y que no los hemos escuchado. Y creo que ahí hay un trabajo donde la oposición, la derecha, debe escuchar, debe entender y decir, oiga, cuénteme, ¿por qué está usted en ese lado? Es el caso de Colombia, donde la izquierda no tiene, digamos, la trayectoria y la historia de acá de Chile, donde aquí todavía se cree en el cuento de Allende. Aquí todavía Allende existe. Aquí todavía existe la narrativa de que Allende no pudo ser el gran salvador de Chile por cuenta de una dictadura, de un golpe de Estado, y no por el desastre que fueron los 3 años de gobierno. Aquí existe todavía aquí hay ese elemento histórico. En Colombia no. En Colombia la izquierda me parece que aprovechó un momento, tiene el poder, pero sí, Colombia está en la mitad de una quimioterapia en donde estamos llenándonos de antídoto contra esta izquierda, pero eso no quiere decir que no tengamos que mirar esa izquierda, por qué llegó y dónde estamos fallando nosotros. Y es lo que decías tú en una pregunta anterior, qué es lo que le falta a las democracias. Yo creo que tenemos que aprender mucho más de lo que la gente está diciendo para ver dónde y cómo podemos entrar a resolver problemas que esas mismas personas piensan, sienten, su entorno también, y por eso votan por algo tan radical como puede ser Petro, o votaron por algo tan radical como fue Chávez, o votaron por algo tan radical, aunque el elemento es un poco distinto acá, por Boric, o votan y facilitan que en México esté muriendo la
la democracia, pues no solo votaron por AMLO, sino que después de 6 años de un AMLO destruyendo la democracia, eligen a la persona que pone y le permiten prácticamente dejar montado todo un sistema unipartidista en México, que es lo que van a tener. Ahí hay algo que nosotros no estamos oyendo, ahí hay algo que nosotros no estamos entendiendo. Y en ese sentido, Francisco, a propósito de este zoom que hemos hecho a la izquierda latinoamericana, ¿cómo se ve el futuro de estos gobernantes, de lo que está pasando en Bolivia ahora con este enfrentamiento entre Luis Arce y Evo Morales, con lo que está pasando con Petro en Colombia, con Gabriel Boric en Chile, con Lula en Brasil, conviviendo con regímenes como el de Maduro, como el de Nicaragua, como el de Cuba? Porque al menos con el de Cuba han sobrevivido los últimos 60 años y parece que han podido sortear esa suerte de convivencia con una dictadura como ese tipo. Pero ahora con un régimen como el venezolano, que está moralmente desprestigiado, que ya básicamente tiene el repudio de la comunidad internacional, ¿es posible un deterioro de esta evolución que ha tenido la izquierda durante el último tiempo? Si somos inteligentes, sí. Pero es que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Porque no hacemos la tarea para mostrar lo que ese espejo que tenemos en Venezuela o el espejo en Cuba. Todavía hay jóvenes que ven a Cuba y dicen, uy, qué maravilla, y Cuba en 70 años de revolución no ha construido nada. Lo único que ha construido Cuba en 70 años de revolución es pobreza. O en 60 y pucho años es pobreza, pobreza y pobreza. Pues Venezuela logró acabar con el país más rico de América Latina, lo acabaron. Y sin embargo tiene una narrativa que les funciona. Y nosotros no tenemos la contranarrativa, que es donde nos falta. Ahí es donde digo que nos falta entender qué es lo que quieren oír y cómo les hacemos llegar ese mensaje a muchos de esos ciudadanos que les pintan o escuchan cantos de sirena, y nosotros no tenemos la capacidad de decirle, oiga, son cantos de sirena, eso no existe, eso no es posible. Entonces nosotros somos meticulosos y somos el número, el dato, el gráfico. Y resulta que muchas veces ellos necesitan es corazón y digo, oiga, usted tiene razón por esto, pero mire, la mejor manera de hacerlo es así, así, así. Y no como le están diciendo, que creo que ahí es ese es el momento crítico donde podemos de verdad darle la vuelta a la situación política. Bueno, precisamente en eso, porque tú ya vienes dando una serie de seminarios, estuviste en Argentina, estuviste antes en Uruguay también. Mañana te presentas en la sede de Libertad y Desarrollo a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, precisamente para hablar de estas influencias autoritarias en los países de Latinoamérica. ¿Cómo has visto? Cuéntanos un poco sobre este seminario, para quienes nos estén escuchando, les interese participar o llegar mañana. Y finalmente, ¿cuál han sido un poco las conclusiones que has sacado de los últimos seminarios, de los desafíos que tenemos en cuanto a esta comunicación? Pues primero, lo primero que queremos con los seminarios es crear una red de investigadores, una red de periodistas, una red de académicos latinoamericanos que nos permita ir intercambiando información a lo largo y ancho de la región. Vamos a hacer en Brasil, vamos a hacer en Paraguay, vamos a hacer en Perú, vamos a hacerlo como en 14 países de América Latina, y necesitamos crear esa red y formar esa red. El propósito de esto es empezar a crear toda una nueva, una nueva estructura que nos permita esa narrativa que ellos tienen, empezar a desmoronarla y empezar a entenderla para que no nos haga tanto daño, y eso es lo primero que necesitamos. En esa tarea, mi parte es subirle el perfil a este debate público, porque el debate público no existe. El debate público de China en América Latina no existe. El debate público de Irán en América Latina no existe. El debate público y eso sí, China invita a todos los parlamentarios, vuelven con su teléfono Huawei y su tablet Huawei, y los cooptan muy fácilmente, como cooptan a la academia, y nosotros no nos estamos dando cuenta que todo esto por debajo está socavando la democracia. Entonces lo primero es eso, es que entendamos lo que está pasando. Muchas de las personas que van a ir son académicos, es gente que queremos empezar a unir, porque lo que yo sí aspiro es que en un par de años tengamos una red muy fuerte
que un académico en Chile, oiga, cuénteme, esta empresa en México que está haciendo esto y está licitando acá, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? Y podamos empezar a destapar lo que ellos hacen muy bien y que nosotros no destapamos por falta de trabajar conjuntamente información. El objetivo del foro, del seminario, es ese esencialmente, conectar. Luego vamos a empezar a subirle el perfil a todo este proceso de visibilizar lo destructivos que son, lo nocivos que son, y luego bueno, lo otro que hacemos es juntarnos con congresistas, con miembros del gobierno, para que ellos también empiecen a entender, y luego en su función como gobernantes o como funcionarios públicos tengan a dónde llegar para poder recibir información y cómo poder actuar en un caso, por ejemplo, como el del G5, el del sistema de Internet, donde todos nuestros países lo están haciendo, y resulta que toda esa información está quedándose en China, toda. Bueno, de hecho, nuestro país cambió la licitación del 5G a propósito de un reclamo de Estados Unidos cuando la licitación la habían ganado empresas chinas. Y ahí, a propósito de eso mismo, Francisco, en un par de minutos que nos quedan, pero ¿cuál debería ser la relación de los países, una relación sana con países como China? ¿Deberíamos tener relación alguna? Sí. ¿O qué alerta deberíamos tener? No, mire, claro que hay que tener relación. China existe, va a existir. Pero necesitamos una relación que no sea dependiente como es hoy, sino interdependiente como debe ser. Ellos necesitan los productos que nosotros les vendemos tanto como nosotros necesitamos a ellos. Lo que pasa es que para nosotros pensamos que no. ¿A ustedes qué creen que pueda pasar en China si no se le vende la carne, el cerdo, la soja, lo que ellos necesitan y que compran en Argentina, en Uruguay, en Brasil, acá? El cobre, muchos de los insumos que ellos necesitan para su industria los compran acá. Sí, claro. Entonces hay que buscar una manera de generar el entendimiento de que venga, listo, nosotros le vendemos, pero aquí no puede hacer usted lo que le da la gana, que es lo que hoy hacen, porque utilizan esa dependencia de miles de millones de dólares en ventas para decirle, yo hago lo que me dé la gana en sus mares con mis barcos, con los barcos donde yo exploto en zonas vedadas, en zonas restringidas. Hace poco hubo un escándalo en Argentina por eso también, hubo otro escándalo en Ecuador. Yo opero las minas bajo todas las condiciones estrictas ambientales, sociales, laborales, y no como ellos quieren, que lo hacen en muchas partes. Yo me someto a licitaciones transparentes. Entonces, ellos tienen que someterse a nuestras reglas, no nosotros a las de ellas. Lo que pasa es que ellos sí están comprando muchas cosas donde viene un apriete mucho más duro. Ya son dueños de prácticamente toda la infraestructura energética en Perú. Son dueños del 50% de la energía hidráulica en Brasil. Están licitando, puertos ni hablar. Ferrocarriles, vías, o sea, están por todos lados entrando, y en el momento en que ellos digan, o usted me da más plata o yo paro, ahí nos van a empezar a apretar. Entonces, si no lo hacemos rápido, vamos a caer en una dependencia aún mayor. Bueno, muy interesante la conversación que hemos tenido con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, una persona con una trayectoria muy interesante. Así que, Francisco, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa. Y ya volvemos con más Llegó la Hora.